con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y en esta ocasión estaremos en la conducción del presente programa junto a nuestro gran productor Miguel Zavala. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un gusto. Tenemos una importante entrevista el día de hoy para abordar nuevamente, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, el caso de Petroperú, esta empresa estatal que sigue todavía dándonos incertidumbres más que certezas. El haber perdido los lotes 1 y 6, por ejemplo, en el concurso al cual, o la licitación que se presentaron para explotar estos importantes yacimientos en la cuenca de Talara, ya desdice un poco a lo mejor de los proyectos de recuperación que ellos podían tener. Así es, César, y también, bueno, tocaremos el tema de esta para de la planta de Flexicoking nuevamente, ¿no? Claro. Un informe del comercio indicaba que esta se había malogrado nuevamente en quincena de diciembre, pero Óscar Vera, su gerente general, ha salido al frente diciendo que es una parada de carácter comercial por el tema de los precios del petróleo pesado. Para ello vamos a entrevistar a Pedro Gamio Aita, que como todos sabemos ha sido viceministro de Energía y además miembro del directorio también de Petroperú, conoce la realidad de cabo a rabo de esta empresa estatal. También presentaremos algunas entrevistas realizadas, como no, en el importante evento mundial del PDAC de Toronto, Canadá, donde como siempre Rumbo Minero ha estado presente. Vamos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La cartera de proyectos de exploración minera en Perú alcanzará más de $1.039 millones en 2025, según anunció el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, durante la cumbre PDAC 2025 en Canadá. Esta cifra representa un crecimiento del 75% respecto al 2024, cuando la inversión en exploración minera fue de $644 millones. Además, el número de proyectos aumentará de 75 a 84 iniciativas de inversión. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, resaltó la importancia de acelerar los trámites en el sector minero para impulsar nuevas inversiones. Anunció la implementación de ventanillas digitales para optimizar procesos y mejorar el acceso a la formalización. Además, subrayó la necesidad de simplificar procedimientos para destrabar proyectos y fortalecer la exploración minera en coordinación con el sector privado. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía y exdirector de Petroperú, a propósito de la reciente licitación en la que han perdido la adjudicación de los lotes 1 y 6 que habían venido explotando en la cuenca de Talara, en la zona del norte del país, la cual ha sido adjudicada ahora a una empresa llamada Ponderosa Energy. ¿Qué implica esto para los planes del directorio de Petroperú? ¿Cuál es el bagaje de la Ponderosa Energy? Vamos a conversar al respecto con nuestro distinguido invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, me parece bien importante lo que me preguntas. Este concurso, o estos dos concursos, han tenido una señal positiva, una gran participación de empresas privadas. Eso es un buen clima de inversiones. Lo que sí debo acotar es que el mecanismo de adjudicar al ganador tiene una observación. ¿Cuál es? En la década de los 80, estoy hablando de hace buenos años, se competía por la retribución mayor para el Estado, lo que ahora sería la regalía. Luego, a partir de cierto momento, se optó por ya no pedir quién paga más, la mayor regalía, sino quién hace más trabajos. Y esa es la característica de esta licitación. En ambos casos, el que ha ofrecido más trabajos gana. Pero aquí viene una observación de los expertos. Es un campo maduro. Tú no puedes ofrecer hacer una cantidad de pozos que la razón técnica y la experiencia consideran que es excesivo. Dicho de otra forma, y este es un comentario sin querer desvalorizar el esfuerzo y la señal positiva de inversiones que estamos viendo, que va a implicar un monitoreo riguroso de parte del Estado a través de Perupetro, porque la experiencia de los años anteriores nos llaman la atención de que se terminan renegociando estos contratos o terminan en medio de un arbitraje, porque la parte obligada termina argumentando que se rompe el punto de equilibrio técnico y económico
que ya no tiene sentido seguir perforando si los resultados no son los esperados y la economía del proyecto no da más. Pero puedes explicar mejor quizás esa parte, porque en efecto el ganador, Ponderosa Energy, ha presentado, según la perspectiva del concurso, un mejor planteamiento para el reacondicionamiento de los pozos petroleros, no me estoy equivocando en el término, y también para la exploración y explotación de nuevos pozos. ¿A dónde voy? A que cuando se compite por quién ofrece más trabajo, también tiene que haber una suerte de monitoreo hasta dónde es factible desarrollar más trabajos. Porque si te excedes en la oferta, puede ser que resulte rompiendo el punto de equilibrio económico, la economía del proyecto. Es decir, hay que saber establecer el límite hasta dónde se puede llegar. Y esa sería mi recomendación para los siguientes concursos. Hay que mejorar las reglas de juego porque el Perú no puede dejar de tener memoria, responder a su historia. Y ya hemos tenido una primera etapa de múltiples problemas, renegociaciones, arbitrajes, por el hecho de que se ofrecía regalías que hacían inviable el negocio. Y ahora tenemos la posibilidad, repito, de que se haga inviable el negocio por excesiva obligación de hacer inversiones cuando ya es un campo maduro y cuando las señales no son las que se esperan. Entonces, es un comentario que me parece importante a la luz de la experiencia. No somos un país que recién empieza en la industria, tenemos más de 100 años en esta actividad. Corrígeme si me equivoco, Pedro, respecto al tema de lo que proyectaba Perupetro, respecto al tema de la exploración de pozos, que era 38, si no me equivoco, sí. Y la diferencia de lo que ofrece la Poderosa Energy, que es 300 y pico. Correcto. O sea, es una diferencia bastante grande. Sí, no estoy queriendo ser brujo ni nada por el estilo, no, con absoluto rigor técnico sigo a los expertos y ellos han manifestado que se tiene que mejorar las reglas de juego para los siguientes concursos porque hay un límite racional para desarrollar trabajos, más aún en un campo maduro como es este. ¿Pero qué implicancia tiene para Petroperú? Esa es la segunda parte, el hecho que ya no administre esto. Sobre Petroperú me llama la atención recientes declaraciones que hablan de que ya no se va a pedir recursos, dinero, cash, como se diría, sino se va a pedir avales. Pero pedir un aval es entregar dinero de terceros al que hay que pagar adicionalmente un interés. O sea, al final es lo mismo. Entonces, esa es una observación importante. Ya hubo un desembolso significativo en un decreto de urgencia hace relativamente poco tiempo que está condicionado a una reestructuración, a una auditoría técnica de confirmación y verificación de algunos problemas que se han dado. Y, por último, la necesidad de socios estratégicos que permitan que la empresa recupere su performance y su condición de rentabilidad. De acuerdo, pero en particular, yo lo que te preguntaba era que ya no adjudicarse y no tener continuidad en la explotación de los lotes 1 y 6, ¿qué implicancia tiene para Petroperú? Son dos lotes que aportan producción de crudo de muy buena calidad, que es el crudo de Talara, pero son producciones muy limitadas. Muy limitadas. Son lotes pequeños. ¿Cambian los planes de lo que tú has escuchado que tiene el actual directorio? Mi preocupación está en que hay que darle una mayor voluntad política al cumplimiento del decreto de urgencia, y eso tiene que ver con la Junta General de Accionistas. Es decir, no va a verse bien que en poco tiempo haya avales, porque eso significa mayor compromiso de dinero del Estado peruano cuando hay tantas prioridades, y creo que hay que buscar un expediente, un fast track que permita ir a la reestructuración y también se aclare cualquier duda técnica sobre la condición de la nueva gran refinería. Casualmente, sobre el tema de la nueva refinería de Talara, ¿hay qué dudas respecto al tema del funcionamiento de la planta Flexicoking?
¿Por qué? Porque Comercio en quincena de diciembre indicó que la planta estaba parada por un tema, nuevamente por una falla, pero luego su gerente general del Petroperú, Óscar Vera, indicó que esta parada había sido pues, a propósito, no por un tema netamente comercial, por el precio del petróleo pesado que es refinado en esta planta. ¿Cuál es la verdadera situación de esta planta Flexicoqui que nos ha costado tanto dinero al Perú y que obviamente esté parada tanto tiempo? Es un costo alto que estamos pagando. También en los medios he leído que se dice que el problema no es la unidad misma, sino las unidades auxiliares. Por eso es que desde el directorio anterior se encomendó la urgente necesidad de una auditoría técnica específica que permita aclarar estas dudas. Y esto es mejor hacerlo antes que tarde para curarnos en salud. Se trata de la empresa de todos los peruanos. Eso es muy importante. Yo creo que se le debe dar un expediente rápido a una auditoría técnica por un experto o una entidad internacional objetiva, confiable y de primer nivel. Eso de la mano con la reestructuración que implica desprenderse de activos innecesarios y sobre todo tener socios privados de primer nivel que hagan que Petroperú recupere lo que dejó en su historia, un 80% de utilidades al país. Pero si no se hace esto, va a ser un problema mayor en el corto plazo. Finalmente, hace pocos días, un artículo en Gestión, Carlos Paredes, ex titular de Petroperú, señaló como una crítica al presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el haber señalado que el oleoducto no forma parte de los activos de Petroperú, sino que es un activo crítico, dice, del Estado, y que solamente Petroperú se encarga de hacerle un seguimiento, un mantenimiento, pese a que no está operativo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, lo exacto es que el Estado tiene que asumir estos problemas. ¿Por qué? Porque Petroperú, el 90% de los sabotajes, el 90% de los incidentes, más que han tenido que ver con falla técnica, que también han existido, que las costuras en algunos puntos han cedido y ha habido problemas técnicos, pero esto es un porcentaje muy pequeño. La mayor parte de los derrames han sido por sabotajes. Correcto. Pero el drama del Estado peruano es, pregunto, ¿quiénes son los responsables que ya están siendo enjuiciados y condenados por estos hechos? No estamos hablando de un sabotaje reciente, hay una cadena de hechos irregulares que han atentado contra la salud del medio ambiente peruano, por lo tanto, recursos naturales, la vida de la población. Por la postura de Narváez, entonces, respecto a que es el Estado el que tiene que velar por la situación. Se tiene que buscar porque ese tema eroga más de $100 millones anuales a las cuentas de Petroperú y si no se resuelve, y hay que añadirle el otro problema, al estar constantemente sujeto a sabotaje, las empresas privadas están siguiendo un plan B, que es sacar su producción por Brasil, por otros medios, aunque sea más oneroso. Entonces estamos frente a un cuadro crítico. Es un problema que desborda a Petroperú y que necesita urgente solución. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Requeriremos siempre tu opinión, muy valiosa, por supuesto, sobre estos temas en una próxima oportunidad. Gracias. Pedro Gamio Ayita, ex viceministro de Energía, ex director de Petroperú, estuvo con nosotros. Una pausa y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Empezamos a nuestro bloque American Mining, como siempre, con el editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González, quien ya se encuentra en nuestros estudios. ¿Cómo estás, José? Bien, César, encantado. Gusto saludarte, como siempre, y bueno, todavía hay implicancias respecto a esta orden ejecutiva que ha emitido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al secretario de Comercio de este país,
a efectos de que se ponga en revisión todo lo que es la importación del cobre. No solamente el cobre en bruto, las aleaciones, todos los derivados, etcétera, etcétera. Me gustaría un poco que desarrolles la implicancia de ello, porque ya se ha comentado aquí hace varios días en el Perú que no tendría un mayor efecto en cuanto a la importación directa que realizan del producto, porque el mercado del cobre peruano hacia los Estados Unidos parece reducido. Más bien se podría afectar por otros efectos colaterales. Lo habíamos conversado en el pasado, César, y lo dijiste en un programa anterior. Trump nos va a mantener ocupados. Si pareciera que solo tengamos que hablar de Trump. Y habíamos mencionado además que eventualmente ya se había hablado de que venía una consideración de ponerle tarifas al cobre. La orden ejecutiva del presidente Trump de la semana anterior es que el Departamento de Comercio inicie un estudio para analizar todas las importaciones de cobre, no solo bruto, de componentes de cobre, chatarra de cobre, es decir, el impacto puede ir creciendo sustancialmente. Ahora, ¿cuál es la intención? De nuevo, contra la China. Porque los Estados Unidos acusan a la China de hacer dumping de cobre y acabar con la industria del cobre en los Estados Unidos. Estados Unidos produce 800.000 toneladas de cobre al año, consume más o menos 2 millones, importa más o menos 1 millón. Tiene minas menores y tiene solo 2 refinerías de cobre, una de ellas pertenece al Grupo México. Es decir, la capacidad de estas tarifas para reemplazar o reactivar la producción de cobre en los Estados Unidos va a ser limitada. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta a los importadores? Nuevamente, a China la va a afectar porque es un exportador de cobre a Estados Unidos, pero va a afectar fundamentalmente Chile, Canadá y México. ¿Cómo nos afecta al Perú? Exportamos a los Estados Unidos cobre, concentrados, finos, en bruto, 705 millones de dólares de una producción de 23.487, el 3%. China es el 61.5% de nuestras exportaciones. Chile sí los afecta en el 14% de sus exportaciones. Importante, Chile provee el 70% del cobre que importa a los Estados Unidos. Canadá, el 14%, Perú, el 8.4%, el Congo, 5% y México, el 2.8%. Hablando de otros países, Canadá, 17% de sus exportaciones de cobre son Estados Unidos, México, el 11.2%, China, 17.6%. Ahora, Estados Unidos importa por 6.900 millones al año. China, 50.550 millones al año. Ese es el gran mercado con el que está tratando de lidiar los Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el efecto en el Perú? Grupo México, Southern, es un productor importante de cobre en el Perú que exporta. No solo son las tarifas directamente a Perú, sino las que nos van a caer a través de México y a través del producto manufacturado que envía China, que tiene cobre peruano. Tenemos que hacer un análisis más fino para determinar exactamente cuál es el costo final y total. Lo bueno es que se dice que todavía esto se dará en 9 meses, o sea que en realidad todos los flujos de este año podrán tener una consideración especial. Correcto. Miguel. Por otro lado, José, el presidente Trump anunció que podría suspender la licencia que permitía la producción de petróleo por parte de la empresa Chevron en Venezuela, acusando al régimen de Caracas de no cumplir con compromisos frente a las elecciones de julio del año pasado y la velocidad de repatriación de criminales venezolanos desde los Estados Unidos. Coméntanos un poco cuáles serían las consecuencias de tal medida y el futuro de la producción del crudo en Venezuela. El anuncio del presidente Trump vía sus redes sociales ha causado una conmoción en Venezuela, los Estados Unidos y los mercados petroleros. Se asumía después de la visita del enviado especial Grenell, que regresó a Estados Unidos con 6 detenidos, rehenes norteamericanos en los Estados Unidos, que la relación y la renovación de la licencia, que se renueva cada 30 días por 6 meses, porque no se pueden apagar las operaciones de Chevron de la noche a la mañana, indicaba una continuación en la normalización. ¿A qué se debe el cambio? Más allá de los argumentos del presidente Trump, parece que hay una cierta frustración. El gobierno en Caracas se comprometió a repatriar y pagar por la repatriación de venezolanos a Venezuela y la velocidad no ha sido la que el presidente esperaba. Por otro lado, viene una negociación importante del presupuesto y el presidente Trump necesita el voto de los congresistas de la Florida que tienen una agenda contra el gobierno de Caracas. Todo parece indicar, sin embargo, que viene una negociación. En esos 6 meses se pueden llegar a acuerdos
Venezuela ya es el tercer proveedor de petróleo de los Estados Unidos con 335.000 barriles diarios. Chevron ya llegó a producir 1 millón. El petróleo es importante para Venezuela, es importante para los Estados Unidos. Nada es definitivo, nada está escrito y sin embargo va a seguir siendo un tema que vamos a tocar en los próximos meses. Y seguiremos hablando de Donald Trump, por supuesto, José. Correcto. Muchas gracias a José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, cuyas opiniones usted las verá consignadas en esta edición y en las siguientes, igual que todo lo que es lo relativo al campo de la minería. Usted puede acceder gratuitamente a la revista Rumbo Minero a través del internet www.rumbominero.com. Y a los proveedores y anunciadores ya lo saben, esta es la revista líder en el sector minero. Vamos con un anuncio importante. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. En este segmento queremos mostrarles algunas entrevistas que hemos realizado, el evento del PDAC de Toronto, Canadá, el evento minero más importante a nivel mundial, donde como siempre Rumbo Minero estuvo presente. Adelante. Nos encontramos en Toronto, Canadá, en el Metro Convention Center, en una nueva versión del PDAC 2025, en exclusiva para Rumbo Minero. Ahora los queremos dejar con algunas entrevistas realizadas en el marco de este importante evento de inversiones mineras. Adelante, por favor. Para Rumbo Minero, en esta oportunidad nos encontramos con el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias, Miguel. A tus órdenes acá desde Toronto en el PDAC 2025. ¿Cuál ha sido el mensaje que trae el gobierno de la presidenta Dina Boluarte a esta PDAC 2025? El mensaje es que confiamos en la minería peruana, confiamos en las empresas y en los empresarios que trabajan en la minería peruana, haciendo las minas y también participando de la cadena de valor minera. ¿Cuáles son las conclusiones que le dejo hoy día a su presentación en el marco del Perú Day? A ver, creo que una de las grandes conclusiones es que la minería peruana del presente y del futuro, esta poderosa minería peruana, tiene el desafío de integrarse al territorio. El Perú es un país minero, pero no solamente minero. El Perú tiene que activar no proyectos mineros, sino territorios donde también hay minería que sabe articularse con otras actividades como la pecuaria, la agrícola, la forestal, la piscícola, la comercial, la turística y por supuesto también los elementos y los componentes de la cadena de valor minera en el mismo territorio. ¿Cuál cree usted que es la tarea pendiente para poder atraer mayores inversiones a nuestro país? El tema también de la tramitología para poder agilizar los procesos mineros para sacar adelante esos proyectos pendientes en cartera. Claro, la tramitología en Perú pasa por la integración de distintas instituciones públicas, ministerios, en fin, organismos públicos que tienen que articular a un nivel y en una autopista informática tienen que articular los trámites que las empresas mineras activan conforme a ley. Eso no es así en este momento. Allí tenemos oportunidades de mejora importantes. Estamos conversando con la cooperación técnica internacional para poder hacer las inversiones correspondientes, traer la tecnología que nos sirva para ese propósito y poder realmente, en un plazo razonable, integrar los procesos en una misma, secuencialidad digital, que no fallen, que sean seguros y que sean sobre todo céleres, es decir, en el menor tiempo posible. El tema de la formalización minera también es un tema bastante importante. ¿Cómo hacer para que los
pequeños mineros artesanales que verdaderamente quieren formalizarse, poder darle las facilidades para que puedan aportar a las arcas del país? A ver, la pequeña minería y minería artesanal está regida por una ley del año 2002 que ya está superada por la realidad y que tiene que ser reemplazada por una nueva ley que en este momento la Comisión de Energía y Minas del Congreso está discutiendo. Pero lo más importante es que la formalización minera no va a prosperar, no va a avanzar si es que no implica un conjunto de incentivos que permitan que el pequeño minero se interese por su formalización. Por ejemplo, acceso a líneas de financiamiento, mejora en los procesos productivos para una mejor recuperación del mineral, nuevos canales prioritarios de comercialización del oro con trazabilidad del oro peruano, oro legal, tema fundamental, y lo estamos pensando desde una nueva institucionalidad que queremos llamarle el Fondo Minero, un fondo minero para la pequeña minería y minería artesanal privado con una participación minoritaria del Estado que le da seguridad, que le da solvencia, que le da integridad, que le acompañe en su proceso de desarrollo institucional, y allí deben estar los mejores incentivos para los pequeños mineros que terminan de una manera, completa, pero también simplificada, su proceso de formalización, son formales y pueden participar de este set de incentivos que estarán a disposición del Fondo Minero de la pequeña minería y minería artesanal. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y estamos pues todos invitados a participar de este desarrollo y de esta creación. Finalmente, ministro, el efecto de Tía María puede ser un aliciente bastante importante para todos aquellos inversionistas que quieran apostar por nuestro país. Sí, sin duda alguna es un proyecto maduro, es un proyecto que está buscando sus mejores tiempos para iniciar sus actividades. Nosotros confiamos en que eso suceda pronto. Esperamos de que las autoridades locales y la población entiendan que allí tienen una oportunidad. La empresa ya hará sus explicaciones, creará sus espacios de diálogo, pero nosotros estamos seguros de que ese proyecto debe avanzar para el beneficio de las poblaciones locales, de la cuenca del río Tambo, las autoridades, Cajamarca y el país. Muchísimas gracias. País. Muchas gracias, ministro. En esta oportunidad me encuentro con el ministro de Economía y Finanzas, el señor José Salarri. Ministro, ¿qué conclusiones le deja su participación aquí en esta nueva versión del PDAC 2025? Sí, importante nuestra presencia aquí con la relación peruana para un poco reafirmar el compromiso de atracción a las inversiones mineras en el país. Hemos tenido una agenda bastante intensa con múltiples reuniones con diferentes inversionistas que ya vienen desarrollando operaciones en el país y también con potenciales interesados. Ministro, usted hace unos días indicó que la economía peruana podría crecer un 4%, pero que estaba supeditada también de manera importante a las inversiones mineras. ¿Cómo seguir fomentando las inversiones tanto nacionales como internacionales para poder llegar a esta cifra? Sí, de hecho la minería va a ser uno de los motores que va a permitir que la economía llegue a esta tasa de crecimiento que hemos proyectado. Sin duda va a ser fundamental trabajar proyecto a proyecto, apoyar desde el Estado para un poco resolver los códigos de botellas que se puedan estar generando o presentando, de tal manera que las inversiones fluyan y por eso poder generar que haya más valor en la economía, también generar aportes de trabajo, poder aumentar nuestra oferta exportable hacia el mundo, y esa es un poco la línea de acción que tenemos. Por eso hoy día ha sido importante en estas reuniones, en esta presencia aquí en Toronto, conversar con las diferentes compañías mineras con presencia en el país, que un poco nos han planteado su problemática y también el interés de cómo articular un trabajo conjunto público y privado para que las inversiones que tienen en cartera puedan fluir de manera esperada. La coyuntura internacional respecto al tema de los aranceles que está imponiendo Estados Unidos, se habla mucho también de que esto podría afectar también al cobre y al Perú y a Chile también directamente. ¿Cómo ve usted o analiza ese aspecto? Esperemos que no sea así. Nosotros igual somos amigos de toda la inversión extranjera en general. También tenemos un TLC con Estados Unidos ya de larga data que nos ha traído buenos beneficios. Tenemos una balanza comercial que es favorable en relación a ellos, pero creemos que hay muchas oportunidades para seguir avanzando. Igual estamos viendo a nivel de gobierno y con el sector privado una
la posibilidad de una misión conjunta para ir a Washington y poder conversar los detalles de la importancia de que Perú sea un socio estratégico importante para los Estados Unidos. Finalmente, ministro, también un tema importante en la agenda es Petroperú. Bueno, se habla mucho de que se va a pedir un nuevo rescate, también que algunas cuentas aún no están muy claras, que digamos. ¿Cuál es su opinión respecto al futuro de esta importante empresa estatal? Nosotros hemos sido claros al respecto, ¿no? El año pasado se dio un esfuerzo bastante grande a nivel de gobierno para dar un decreto de urgencia y dar una línea que permite a Petroperú tener predictibilidad de cara a mediano y largo plazo. En ese sentido, ya nos hemos juntado con la empresa, estamos viendo cómo va avanzando en el plan de acción que ha sido trazado. Un poco la alta dirección nos ha un poco expuesto los planes diversos y cómo vienen un poco caminando en esa ruta. De nuestro lado va a haber un seguimiento y acercamiento permanente para conseguir que estos resultados se concreten, de tal manera que, como hemos dicho, no haya ningún apoyo este año en materia financiera de parte del Ministerio de Economía y del Estado hacia Petroperú. ¿Cuál sería el mensaje al inversionista nacional y extranjero, sobre todo con un país como el Perú, que puede brindar una estabilidad política, económica, social y jurídica para las inversiones? No, el gobierno invita y cada vez es más confiado que la inversión privada, tanto local como extranjera, es bienvenida al país. Es la que va a aportar y va a ser un motor de crecimiento sostenible en el largo plazo para el Perú. Por eso, de nuestro lado, todo lo que esté al alcance para ayudar a que esta fluya, vamos a hacer de nuevos esfuerzos para que esto se dé de esa manera. Perú tiene ya décadas de seguir con una ruta de crecimiento económico sólido, de tener fundamentos macroeconómicos valorados a nivel mundial. Y en ese sentido vamos a continuar con un manejo serio y responsable de la economía. Hay una opción de trabajo de las entidades, el Banco Central con su autonomía, también garantiza una política monetaria que da la tranquilidad del caso. También tenemos una inflación que está en los niveles que es bastante bajos en relación a toda la región. Contamos con grado de inversión, tenemos un riesgo país que también es de los menores de América Latina. Y estamos en una coyuntura importante con crecimiento de las exportaciones. Nuestra balanza comercial es superavitaria, marcando récords históricos. Tenemos un nivel de reservas internacionales bastante consolidado y todavía nos lleva a tener una mirada con optimismo de cara al futuro. Por eso, pero hay que gestionarlo bien, hay que trabajarlo de manera conjunta el sector público con el sector privado para lograr que todas las posibilidades potenciales que tiene el país se concreten y de esa manera se avance a un crecimiento acelerado que nos va a permitir reducir la pobreza y encaminarnos en la ruta del desarrollo económico. Esta oportunidad me encuentro con Gonzalo Quijandría, él es presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Qué conclusiones se deja a la participación peruana aquí en este PDAC 2025? Bueno, importante. Primero que nada, una delegación que entiendo tiene más de 350 representantes de industrias relacionadas al sector minero peruano. La presencia del ministro de Economía y del ministro de Energía y Minas y de importantes viceministros y directores de nuestro sector. Creo que lo más relevante es el interés que está generando en inversionistas de todo el mundo, saber que el Perú no solamente siempre está presente con una delegación importante, sino que siempre está presente con una cartera importante de proyectos que ofrecer al mundo minero. ¿Cuál es la tarea pendiente por parte del gobierno y también del propio sector minero, de los empresarios, para poder atraer mayores inversiones a nuestro país? Bueno, todos tenemos que trabajar juntos por generar lo que llamamos confianza, ¿no? El Estado, por su parte, con el necesario cumplimiento de la ley, los empresarios trabajando y presentando cómo es el clima de inversión en el país a nuestros pares de otros países, y creo que todos en general para traer la necesaria inversión que requiere el Perú y los peruanos. Una de las problemáticas que seguimos afrontando es el tema de la tramitología, que pues hace que proyectos mineros se demoren años en salir adelante. Otro tema también importante es el tema de la exploración, seguir impulsando el tema de la exploración, si bien hay una ventanilla única que se ha implementado ya hace bastante tiempo, pero pareciera que todavía no está dando de todo el resultado. ¿Cómo seguir mejorando estos temas? Creo que es un reto en el que debemos sentarnos uno a uno y comenzar seriamente con todos los sectores implicados, porque acá no estamos hablando del sector energía y minas, estamos hablando de todos los sectores que se han visto implicados en la tramitología del sector minero, ¿no? Y ver cómo podemos simplificar, que a la vez dando confianza al público de que hay una regulación adecuada para nuestro sector. Eso es lo más simple. Pero
toma tiempo, además de voluntad. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, indicaba del potencial que tenía Cajamarca, ¿no? Si es que esto se llegara pues a materializar con una serie de proyectos mineros importantes. Incluso se habló de reactivar Conga. ¿Ves viable esta posibilidad? Y la segunda pregunta también es respecto al efecto Tía María, ¿no? Que ya está trabajando ya desde comienzos de año en la construcción del proyecto, pero pareciera pues que esta segunda mitad del año pues va a ser todavía mucho más intensiva. Incluso se ha aumentado el monto de la inversión de más de 1.800 millones de dólares. Sí, Conga no es solamente que sea viable, Conga es necesario para el país y por tanto tiene que salir, tenemos que poner todos el esfuerzo en convencer a aquellos que aún tienen dudas respecto a un proyecto que, como decíamos, es necesario, porque lo tiene un operador responsable e importante como Neomo y porque además está en una región que lo requiere, como Cajamarca, y es necesario que Cajamarca vuelva a reactivarse como ese importante polo minero que también se está desarrollando en el sur del país. Y mencionabas ahí a Tía María. De Tía María tiene que terminar su proceso de proyecto, empezar a operar cuanto antes. Lo necesita el país, lo necesita Arequipa, lo necesitamos todos. Y por eso es importante que en este momento Tía María, que hay incrementado su inversión, con lo cual es interesantísimo saber que un inversor importante como Grupo México tiene esa confianza en el país para poner ese dinero y seguir alimentando de proyectos. El ministro nos ha presentado una cartera de más de 60.000 millones de dólares en proyectos. No es que eso sea viable o no viable, los necesitamos y con urgencia. Hay dos temas importantes en los cuales también la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía se ha venido pronunciando estos últimos meses, y es el tema, obviamente, la formalización minera y también el tema de la minería ilegal, que son dos puntos importantes también para poder atraer mayor confianza al inversionista y que esto ya no se puede separar de la gran ni de la mediana minería. ¿Cuál es su opinión al respecto? La sociedad de minería viene trabajando de la mano con el gobierno y con otros gobiernos de otros países también, porque este es un tema mundial, para ayudar a la formalización de los pequeños mineros artesanales que quieren formalizarse. Que lamentablemente lo que estamos viendo es que no son la mayoría de los que hoy están operando en el país. La mayoría de los que hoy operan en el país son mineros ilegales que están invadiendo concesiones y que están contaminando el ambiente. Pero por otro lado también tiene que haber un respeto a la ley, y la ley es, si uno tiene una concesión, esta no puede ser invadida. Y no están invadiendo únicamente grandes empresas, que es lo que sale en el periódico. La mayor cantidad de invasiones se realiza a los propios mineros artesanales que tienen sus concesiones y que quieren trabajarlas de manera formal, invadidas por mineros ilegales que traen con sí todo camino de minería y de economías ilegales y de crimen, que es el problema realmente gravitante que tiene hoy el país y que tiene que afrontar como un tema de seguridad. En esta oportunidad me encuentro con Diego Ortega, él es vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American. ¿Qué conclusiones te deja tu participación en este PIAC 2025 y comparando también un poco la coyuntura que vivíamos en el 2024? Bueno, siempre es auspicioso, primero, que creo que hemos batido un récord en términos de la delegación peruana. Yo creo que ha sido un récord y eso demuestra el interés por conocer cómo están los otros países también. En este espacio podamos exponer todas las oportunidades que tenemos en el país, no solo desde el lado del recurso, sino las minas que hoy día tenemos en el Perú. Las minas que siguen estándares sumamente altos, sumamente eficientes en términos de agua, en términos operativos, pero también en el impacto que estamos generando en las regiones en las que operamos. La presencia del ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ¿cuál es tu análisis respecto a sus presentaciones en estos días? Sumamente auspicioso en el sentido de cómo cada vez están promoviendo y asegurando que se está creciendo en términos de confianza. Yo creo que usó el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas una palabra fundamental, que es confianza, en seguir construyendo confianza que el Perú es un país minero en el que se puede desarrollar minería de gran calidad, de altos estándares, y definitivamente hablaron mucho también del marco jurídico, que es un marco que promociona la minería, y definitivamente es auspicioso. Es auspicioso también los esfuerzos que están haciendo para poder hacer más eficientes todavía todos los procedimientos y los procesos de licencias y permisos,
para poder acelerar las decisiones de inversión en el país. Casualmente, ¿cuál crees que aún sigue siendo la tarea pendiente por parte del gobierno y de esos dos importantes ministerios por atender de forma inmediata? Yo creo que fue muy positivo lo que anunció el ministro Montero sobre el acuerdo al que han llegado con el Banco Mundial para poder financiar la modernización y seguir con este proyecto de ventanilla única que los pueda llevar a un momento en el que ya podamos tener transacciones a través de la ventanilla única, que podamos integrar todas las oficinas gubernamentales que participan en todos los procesos de permisos y licencias, que se puedan integrar en un solo sistema, y esa ventanilla única sería un gran paso hacia la simplificación administrativa que buscamos. ¿Cuán tan importante es el tema de las exploraciones y qué más podemos hacer para nosotros poder atraer mayor capital a nuestro país? No, es un excelente punto porque, primero, auspicioso el anuncio del ministro de Economía y del ministro de Energía y Minas sobre el incremento en la inversión en exploración. Si algo hace atractivo al Perú en minería, lo primero y el primer paso es entender que tenemos recursos mineros y tenemos grandes oportunidades para seguir explorando y para seguir estudiando el recurso minero en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el pilar fundamental para garantizar toda la cadena del sector minero, empezar y asegurar que cada vez podamos atraer más empresas que estén interesadas en desarrollar exploración. Una última pregunta, Diego. ¿Podemos recuperar el segundo puesto que lo hemos perdido frente al Congo? Definitivamente podemos y lo vamos a recuperar. Yo creo que hay proyectos como Tía María, por ejemplo, que se han anunciado. Es sumamente auspicioso saber que próximamente ya podrían empezar a construir un proyecto que estoy seguro va a traer muchísimo desarrollo y un impacto sumamente positivo en sostenibilidad en la región en la que se encuentra. Y de Conga también, que ha sido mencionado por el ministro Montero en su exposición. De Conga, en Cajamarca y de Zafranal también, con una empresa sumamente también comprometida con la sostenibilidad y de valores muy fuertes como es TEC. Diego, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente. Bueno, ustedes han visto importantes entrevistas que ratifican, Miguel, que volvemos a ser el Perú siempre, mejor dicho, ratifica que el Perú siempre está en la vitrina y en los ojos de los inversores. Así es, con una cartera, César, bastante importante de proyectos mineros, y ojalá pues que esto traiga buenos resultados para nuestro país. Por supuesto que es lo que todos esperamos. Una pausa y continuamos con Rumbo Minero. ¡Qué rico! Llegamos al final de este programa y Miguel, interesante lo que nos comenta Pedro Gamio sobre este concurso, esta licitación en la que una empresa privada, la Ponderosa Energy, ha conseguido adjudicarse los lotes 1 y 6 petroleros en la cuenca de Talara, al norte de nuestro país, porque él dice que se ha modificado el criterio, ¿no? Que hace muchos años, hace probablemente 40, 50 años, lo más importante era la regalía, es decir, el monto que iba a ganar el Estado. Hoy por hoy es más importante la consideración de cómo van a explotar el reordenamiento que puede haber de los lotes petroleros. Y vamos a ver las consecuencias que traerá esto para Petroperú, teniendo en cuenta pues que ya en octubre tiene que dejar de operar estos lotes. Definitivamente esto va a tener un impacto en su economía, definitivamente. Aunque dice Pedro que eso no será muy significativo, pero habrá que ver en todo caso, como siempre, Petroperú, ¿a costa de qué podrá sobrevivir? Mi nombre es César Campos, con Miguel Zavala hemos estado en la conducción de Rumbo Minero. Usted no se mueva porque viene también otro segmento importante. Perú construye, para hablar de infraestructura y construcción.